Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimmy Jeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, porque de hecho vamos a revisar lo que son las últimas noticias acerca de los chicos. Ayer con el video que saqué respecto a algunas cuestiones que tienen que ver con Jimmy, de por qué es tan admirado, odiado en el mundo, y luego también la nota extra que puse acerca de BTS y los Grammys, que es muy importante lo que está ocurriendo con ellos durante las últimas horas. Pues voy a comentar exactamente eso, pero lo vamos a hacer directamente desde mi cuenta de ex Twitter para platicar con detalle pues todo lo que está ocurriendo con ellos. Así que hice un video especial ya preparado para ustedes, para que vayamos comentando lo que se ha estado diciendo durante pues el transcurso de estas primeras horas en respuesta a lo que pues BTS hizo al rechazar el poner su música para que la contemplen, ¿verdad? La tomen en cuenta, de tal manera que si ellos pudieran haber ganado algún premio el próximo año en esta, pues sí, Academia de Música estadounidense, que después de todo también hay que poner las cosas en su dimensión. Estamos hablando, sí, de que la Academia de Música que otorga estos premios Grammy, pues está situada en Estados Unidos, lleva preferencia para sus artistas anglo, y que ha permitido en ciertas ocasiones que algún artista que no cumpla, digamos, con estos estatutos de a lo mejor haber nacido en Estados Unidos y representar a su música, pues de alguna forma no sean contemplados. Pero, y esto sí es un dato interesante, en realidad solo 3 artistas se podría decir que no son totalmente anglos. En el caso han ganado premios grandes, lo que vendría siendo pues sí estos premios. Uno fue por ahí de 1960 y algo, en idioma portugués, de Brasil, una pareja que cantó y se llevó varios premios importantes Grammy. Santana, que lo logra hace pues 20 y tantos años, y Bad Bunny, que también lo logró en esta ocasión. Entonces se podría decir que sí son contadas, se podría decir, las actuaciones destacadas de artistas que no sean anglos. Por lo tanto, creo que esto le sigue dando hasta cierto punto pues la razón a los chicos de por qué hicieron lo que hicieron y por qué ellos decidieron pues no exponer su música. Ahora, interesante, lo he estado viendo también durante el día de hoy, ha sido la reacción de pues sí especialistas, los medios, respecto a esta decisión que toma BTS de no participar en lo que va a ser los Grammys del año 2027. Y fíjense que yo, cuando salió Arirang, yo estaba segura que era un disco planeado para llevarse premios en cualquier parte del planeta, porque la calidad de los chicos es indudable, pero ellos hasta cierto punto lo previenen también. Estaba yo viendo un análisis que se me hizo por demás inteligente de pues una persona especializada en música, que decía como en la letra de 2.0, en algún punto Namjoon menciona a Tupac, un artista que hace 26 años justamente mencionaba las diferencias y cómo eran maltratados muchos artistas por la Academia de Música en Estados Unidos. Y sí, en una parte se escucha clarito a Nam decirlo, e inclusive esa fotografía que él pone en lo que vendría siendo su declaración, diciendo que no iban a participar, aparece el vestido como en el video de 2.0, cuando está comenzando, inclusive con el rollo de periódico en la mano, listo como para soltar el golpe, porque esa es parte de la letra de 2.0. Pero yo creo que vamos a tener que analizar todo esto paso por paso, porque es muy interesante cómo los chicos, sí, aparentemente desde el inicio de la era Arirang ya sabían que esto iba a ocurrir. Entonces no debió de haber caído de sorpresa, tal vez porque es el momento del año en que los artistas empiezan a mandar su música para que sea contemplada, ¿no? Ahora, lo que va a ser también muy interesante va a ser la respuesta de la comunidad, tanto de artistas coreanos como de otros países de Asia, que se van a arriesgar a mandar su música, y también estamos de acuerdo que muchos quedarían como platos de segunda, ¿no? Como los sustitutos de BTS, ya que no van a lograr tenerlos. Pero vamos a hablar precisamente de todo esto en este momento, y para ello vamos a reportar directamente desde lo que vendría siendo mi cuenta en ex Twitter, donde me pueden encontrar como @boyswelove2023. Comenzamos en este momento a ver lo que publicó Nicole. El CEO de los Grammys dio su punto de vista con respecto a lo que ha pasado. Me entristece saber que BTS ha decidido que no participará en el proceso de los premios Grammy este año, pero como creador musical entiendo y respeto su decisión. Quiero aclarar algo que parece estar perdiéndose en la conversación. La categoría de pop asiático se creó para celebrar la profundidad, la diversidad y el extraordinario crecimiento del arte pop que surge en Asia. El espíritu de esta nueva categoría es destacar a estos importantes artistas. Más categorías significan que se reconoce el trabajo de más artistas. Nunca se trata de dividir, sino de ampliar quién es reconocido por nuestros 15,000 votantes de los Grammys.
También quiero ser muy claro, presentar música en una categoría de género como pop asiático, jazz o country no excluye a un artista de presentar también y ser considerado las categorías del campo general, incluyendo grabaciones del año, álbum del año y canción del año. Estas categorías permanecen abiertas a cualquiera independientemente del género. El reconocimiento en una categoría de género y el reconocimiento en el campo general no son mutuamente excluyentes. Un artista puede sin duda buscar ambos. La organización Grammy está aquí para servir a la música y a todas las personas que la crean a medida que continuamos expandiendo el alcance, nuestra membresía y nuestros premios, independientemente de la geografía, el idioma. Quiero enfatizar que continuaremos escuchando a la comunidad musical global y trabajando para honrar y celebrar a todos los artistas cuya música mueve el mundo. Y como dice Nicole, mejor que cierre la boca porque hay mucho que hablar acerca de la manera en que los Grammys son llevados a cabo. Se habla mucho de cómo se vota, en fin, en realidad creo que es mucho más grave de lo que están ellos admitiendo, el hecho de que sí segregan, sí separan y que ese premio pues a los artistas asiáticos, nada bueno. Recordando las palabras de Jimin y Jungkook sobre el Grammy, quería que nuestra presentación mostrara lo que significaba para nosotros estar en ese escenario. Un grupo de chicos de Corea, cada uno viniendo de su propio barrio, logrando llegar hasta allí. ¿Cuál es la gran importancia de ganar un premio? Eso dijo Jimin. Creo que nuestro estatus existe independientemente de si ganamos un Grammy o no. Sabía que ganar un Grammy era algo enorme, pero estoy más interesado en demostrar quién soy a través de mi música. Eso dijeron los chicos como preparándonos para lo que efectivamente se venía. Ya desde hace mucho tiempo. Criticó Lim sobre la decisión de BTS. El hecho de que un solo artista asiático se haya rebelado contra una ceremonia de premios masiva y haya abierto un foro para el discurso público exigiendo cambio demuestra en sí mismo una inmensa influencia. Son el único artista asiático que tiene el coraje para hacerlo. Éramos fans de artistas que hablaban idiomas diferentes al nuestro, pero eso no nos hace pensar diferente de ellos. Yo era fan de ellos y todavía lo soy. Y no creo que el idioma sea una barrera. Siempre me ha importado más las emociones en su música. Eso dijo Jin. Aliens pega ya más fuerte luego de: espero que la música pueda ser escuchada y amada por sí misma, sin que se distinga por región o idioma. Esto pues es parte de las declaraciones de BTS y claro que entendemos que ellos siempre se han sentido así, como extranjeros, como pues sí, los aliens, los que van por fuera de lo que vendría siendo la academia. Jungkook dijo: creo que nuestro estatus ya no está ahí, ganemos un Grammy o no. Eso solo fue, no sé, una buena experiencia. Me hizo darme cuenta de que aunque sabía que ganar un Grammy es algo grande, en realidad no estaba tan interesado en ganar uno. Luego también, acerca de los chicos, esta declaración se me hizo muy buena. Paving the way no significa ser el primero en ganar un premio, significa ser quien genera impacto donde realmente importa y permite que quienes sigan sus pasos sean vistos y tratados justamente. Y hablando ahora sí, vamos a poner una pausa en el video para comentar más acerca de los chicos. Sobre todo tiene mucho que ver con pues lo que está ocurriendo, pues ya decíamos, con los premios Grammy. Esta situación que pues sabemos que ha sido tremenda para los chicos en el sentido de que aceptan que pues no les han dado su lugar. Es una manera clara de decir: no nos han dado nuestro lugar, lo sabemos y ya no nos importa. Y no vamos a exponer a nuestra música a esto porque sinceramente no lo necesitamos hacer. Entonces ahora pues solo queda, como les decía, ver qué es lo que va a suceder con los chicos a partir de ahora, cómo los va a tratar a partir de ahora también. Bueno, la Academia de la Música ya sabemos que también castiga y castiga muy fuerte, pero también recordemos que ha habido artistas que de hecho son norteamericanos que se han enfrentado a la Academia y han salido avantes aunque no sean tomados en cuenta. Ya vamos encontrando diferentes artistas de diferentes géneros que han hecho exactamente lo mismo que BTS porque no están de acuerdo y siendo norteamericanos, y eso es importante. Así que sí, a quien pues le interese, y volvemos a esto, paving the way no siempre significa ser el primero en ganar un premio. Significa ser quien genera impacto donde realmente importa, permite que quienes sigan sus pasos sean vistos y tratados justamente también. Eso es lo que BTS están haciendo y eso requiere coraje. La verdad, esto lo puso Ri7 en ex Twitter y creo que simple y sencillamente lo que ella dijo es toda la verdad en resumen. Y lo que yo les estaba comentando también acerca de otros artistas. Pero ahora vayamos con Jimin. ¿Te imaginas lo guapo que tiene que ser una persona para que las mismas personas a su alrededor reaccionen con la boca abierta al verte caminar? Pues Jimin es esa persona. Le robó el corazón a todo este público. La introducción del perfil de Jimin en Weverse ha sido actualizada. Jimin, Park Jimin, es un miembro de la banda masculina de 7 integrantes BTS. Jimin es un todoterreno que posee rangos flexibles y habilidades de interpretación potentes. Sus
canciones en solitario, Lie, Serendipity, With You, así como Vibe, en la que participó, muestran diferentes facetas de sus talentos musicales. Es que ahorita vamos a hablar de Jimin por su impacto. Recuerdo cuando RM dijo que le gustaba el rostro de Jimin cuando bailaba, y es que no importa el ángulo, la canción, la coreo, la luz, la cámara, cualquier video o fotografía, y Jimin va a mirarse precioso. Y estamos de acuerdo. Y es que ahorita vamos a ver una de las notas también más importantes de este día generadas con Jimin. Esto es realmente una locura. Jimin tuvo solo 5 segundos de tiempo en pantalla, pero su camiseta de FIFA coincidió con el balón oficial del partido y superó la camiseta firmada de Messi. Todos saben que ni siquiera juega fútbol, ¿verdad? El impacto de Jimin es locura total. Ahora, ¿sabes por qué la gente lo sigue? Legendario. Más de una vez Jimin hace historia. Hablando de iconos globales, tenemos varios artículos usados por los miembros de BTS durante la actuación de Dynamite. Los artículos de BTS rara vez aparecen en el mercado. Mi favorito personalmente es esta camisa, la de Jimin, que ya está recibiendo muchas pujas en la subasta. Esto les dijeron las encargadas de Christie, donde pues estuvo básicamente haciendo la puja de los artículos de la FIFA para ver pues cuánto dinero se podía reunir, ¿no? Aquí la tenemos. Ahora sí que es lindo ver a las personas encargadas inclusive hablando acerca del talento de Jimin y lo que logró. Es realmente sorprendente. Y esto es información que cura. Sí, ahora sí que la pieza, el jersey del medio tiempo de la FIFA, pues se vende en más de $110,000 en Christie's. Esto es una puja legendaria, arriba de muchísimas, pero muchísimas artistas que en un pasado han formado parte de estas mismas pujas, entre ellas ropa utilizada por Lady Di, ropa utilizada por la mismísima Marilyn Monroe y también por Audrey Hepburn. O sea, prácticamente se las comió a todas nuestro Jimin. Y vamos a ver pues los resultados finales de la subasta, artículos usados en el show del medio tiempo de la Copa Mundial FIFA. Jimin, $110,000, Vi, una bufanda de $46,200, Jungkook su chaqueta, $46,200, Madonna sus guantes sin dedos, $41,000, casi $42,000, Suga sus pantalones, $33,000, J-Hope guantes, $28,000, Justin Bieber sus zapatillas, $26,000, las botas de RM, $19,000, Jin su cinturón, $16,000, Shakira su traje, $8,200. Este es el verdadero impacto de Jimin. Visto en números, qué bárbaro, o sea, wow, lo que Jimin hizo es impresionante. Así que ahí podemos ver el impacto que tienen los chicos y que esto sale justamente cuando está pasando todo esto. The Athletic realizó una entrevista con un representante de la casa de subastas Christie's, Elizabeth Siegel, responsable del departamento de coleccionables privadas e icónicas de Christie's, de iconos globales, y destacó la camiseta de Jimin como su pieza favorita. Mi favorita personal es esta camiseta, que ya está desbocada en la puja. La pieza que más me gusta, y es que hasta las expertas hablaban de eso. La camiseta que Jimin lució en el show de medio tiempo de la final del mundial llegó a $110,000. Esta camiseta alcanzó el premio más alto entre los 27 artículos subastados, igualó el valor de la pelota utilizada, superó el precio de pues la playera firmada por Messi y la misma ropa de Madonna. Esto es interesante porque se llegó a juntar, déjenme pongo aquí otra vez el dato, vamos a ponerle un momento pausa. Sí, superó el precio de los artículos donados por Messi, Madonna, Shakira y otros. Además, en esta subasta se recaudaron un total de $652,630 en donaciones, de los cuales aproximadamente una sexta parte, es decir, $110,000, provinieron de la camiseta de Jimin. Fue rematada por un precio que superó en 20 a 30 veces la estimación previa, demostrando una vez más el impacto y el valor global de Jimin. Los fondos recaudados se destinarán a través de la FIFA Global Citizen Education Fund para apoyar la educación de niños en todo el mundo. Jimin es realmente un orgullo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y pues aquí tenemos el jersey que pues Jimin lució y que fue el que más caro se vendió. Wow, lo que Jimin consiguió de dinero con esto es una verdadera locura. Bueno, Jimin no. Bueno, a su nombre para obviamente esta fundación, pero es increíble el impacto de los chicos. También las noticias directamente en Corea hablan justamente acerca de este nuevo récord de $110,000 para el jersey que utilizó Jimin. Recordemos que pues todavía la semana pasada estaba en $15,000 y ya se nos hacía una barbaridad de saber lo que iba a alcanzar en cuanto a pues sí a reunir. Es que verdaderamente fue una locura total y nadie lo vio venir, la verdad. Nadie vio venir que esto pasara. Ahora vamos a hablar acerca de Jungkook, que ya va camino a Estados Unidos.
se le vio en el aeropuerto con Hobby. Interesante es que como lo estuvieron esperando durante tantas horas y no se sabía quiénes iban a ir, pues cuando por fin llegan los chicos dicen, oigan, aquí no hay tanta gente, no, ya muchos se habían ido. Y pues Jungkook, que dio mucha ternura porque llevaba una maletota súper gigante, que es para su nuevo equipo de, pues ahora sí que de video. Esto trae una nueva cámara, trae todas cosas nuevecitas y de ninguna manera él permitió que se soltara ahora sí que su mochila. Hobby y Jungkook estuvieron en el aeropuerto de Incheon rumbo a Nueva York para seguir con sus conciertos. Jungkook dijo que estaba lidiando con el jet lag y no ha podido descansar adecuadamente. ¿Pudiste descansar un poco? No. Incluso después de llegar a casa, mi horario de sueño se desajustó, pero parece que de todos modos tuviste que seguir adelante, ¿verdad? Y cuando vuelva ya mi horario de sueño se desajustará otra vez. Ay, pobre Jungkook. Y es que sí les quise poner esto porque estuvieron muy platicones los chicos con la prensa, porque dio tiempo a que esto fuera posible. Es decir, como estaba muy tranquilo, mucha gente ya se había ido y no se esperó a ver si realmente iban a llegar o no, pues eso permitió que llegaran a terminar con mucha tranquilidad. Otro tema del cual quiero hablar y que sí considero importante, y ahorita pues aprovechando esto que publican en Los Príncipes de Busan, que es una cuenta que también sigo, y habla acerca de qué está pasando con el Jikook, y me identifiqué mucho con lo que ella comenta aquí, así que por eso lo vamos a hablar en este momento, porque creo que muchas nos sentimos tal vez de esta manera. Podemos llegar a tener dudas respecto a qué estaba pasando con los chicos, pero ella aquí creo que lo pone muy claro. ¿Qué está pasando con Jikook? ¿Aún crees en ellos? Es sin duda la pregunta que más me han hecho y también la más difícil de responder. Primero debo decir que no conozco su realidad, no soy amiga de ellos, no tengo una bola de cristal, ni sé qué ocurre cuando las cámaras se apagan. Solo soy una simple mortal que observa, siente y analiza y comparte su opinión. Pero tampoco puedo fingir que no vi un cambio, el mismo que muchas vimos y que otras quieren minimizar. Pasamos de un día a otro de ver una complicidad hermosa llena de risas, mimos, miradas y pequeños gestos a una distancia que inevitablemente nos hizo preguntarnos, ¿qué está sucediendo aquí? Y dolió. Oh, sí que dolió. Esto es importante porque les digo que la verdad me identifiqué mucho con lo que ella está compartiendo aquí en su cuenta de ex Twitter. Continuamos. No sé si fue una decisión de ellos, no sé si fue por exigencias de la empresa, por terceros, por el que dirán, por la foto, por el cansancio, o simplemente porque están atravesando un momento difícil. No lo sé. Y justamente por eso no quise crear ni alimentar teorías ni señalar culpables. A veces aceptar que no tenemos todas las respuestas también es una forma de querer. Lo único que tengo claro es que el vínculo real de Jikook que nos mostraron durante tantos años fue tan genuino que cualquier cambio se sintió profundamente. Y obvio que me pregunté, ¿por qué parece que todos, la empresa, el entorno, el staff, estaban colaborando para separar y o destruir algo que si no existiese, si no fuera real, no tendría por qué ser separado ni destruido, ¿verdad? Que si sigo creyendo en ellos, sí, claro que sigo creyendo en ellos, en su historia, en el amor y cuidado que siempre prodigaron y en que los momentos difíciles no podrán borrar todo lo vivido. Una relación tan bonita como la de ellos no puede terminar así. Y menos puede terminar de la forma tan absurda que pretenden que creamos, y de la forma tan absolutamente absurda en que dos miembros del mismo grupo no pueden ni siquiera tomar un coche juntos ni sentarse juntos durante un concierto. Amo profundamente a Jimin y a Jungkook, amo la idea de ellos dos siendo uno, Jikook, y lo único que deseo es verlos bien, sanos, tranquilos y felices, sin importar el camino que decidan recorrer, pero que sea por decisión propia, no por imposiciones externas. Al final, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y cuando ese día llegue, ojalá lo único que encontremos sea dos personas que, después de todo lo vivido, hayan podido elegir y luchar por su felicidad y su paz. Y pues tenemos estas imágenes que siempre han causado controversia con los chicos, hablando del tipo de relación que ellos llevan, lo que son, lo que no son, porque siempre andamos buscando de alguna manera una explicación sobre qué los chicos hacen o no hacen, dicen o no dicen, y me sentí muy identificada porque les repito que de repente para mí también a veces es difícil poder explicar lo que los chicos hacen o no hacen, y no tenemos que explicarlo. O sea, creo que ya después de tantos años de observarlo, este como fenómeno del Jikook, si quieren llamarlo así, donde uno cae porque te das cuenta que hay una química especial con ellos, de repente pues sí te preguntas de qué se trata todo este asunto cuando notas que su relación cambia y que pues de repente pudiera ser causado por algunas personas que estuvieran a su alrededor, ya sea que les digan que se han prevenido, ya sea que sí hay alguna
especie de disgusto entre ellos. Como bien dice esta cuenta de los príncipes de Busan, no tenemos idea, pero la parte que nos corresponde es, en mi caso, es seguir apoyándolos, porque independientemente de pues lo que sea la realidad y no, a mí me gusta muchísimo el Jikook, me gusta mirarlos cuando están en un escenario y cuando comparten tiempo juntos y cuando se sonríen y cuando puedes revisitar Are You Sure y puedes volver a verlos, eso me llena de vida. Así que en este video aprendimos muchas cosas también acerca de los chicos, de esta pues respuesta que están teniendo de parte de la Academia de Música de Estados Unidos y también pues el cómo ellos van a estar inamovibles. Se cree que puede haber, claro, algún tipo de pues no digamos castigo por parte de la academia, pero sí es muy probable que ahora pasen a ser ignorados completamente. Ya vimos que retiraron sus presentaciones de sus redes oficiales, así como, bueno, pues así va a ser, pues así va a ser, ¿no? Pero yo ayer se los comentaba, ¿están seguros la Academia de Música de Estados Unidos que quieren entrar en ese lío con ARMY y con lo que representa BTS? Porque no estoy muy seguro que ustedes vayan a salir súper bien parados en esto, pero pues, ¿qué les digo? Así están las cosas. También pudimos ver el impacto de Jimin de su jersey al venderse como el jersey más caro en todo lo que fue esta subasta. Así que eso demuestra mucho y justamente lo que platicaba yo en el video de ayer dedicado a Jimin, pues el poder y la influencia que tiene Jimin. Al final de cuentas, siempre lo positivo, siempre el amor va a vencer al odio. Siempre lo positivo, creo yo que también va a sobresalir mucho más que lo negativo, y ahí tenemos otra prueba más. Y por último, bueno, pues también tenemos este pues pequeño video con lo que fue Jungkook ya saliendo hacia Estados Unidos. Pues sí, ya falta muy poquito para su cumpleaños y lo va a vivir allá. Así que pues espero que sea un hermoso cumpleaños para él. Yo me imagino que aquí en México va a haber muchos eventos para celebrar el cumpleaños, pues sí, de Jungkook y también de Namjoon. Y también pues una manera en la que creo que todas juntas tenemos que pensar qué tanto nos interesa, nos importa el Jikook, lo que vemos y lo que no vemos, lo que conocemos contra lo que desconocemos. Y al final de cuentas yo las invito y las exhorto a que pues cada una de nosotras coloquemos a Jikook en nuestro corazón y que lo único que nos interesa sinceramente es que sean felices, que estén bien. Ahorita también este regreso a Estados Unidos y que retoman sus conciertos va a ser súper importante porque vamos a poder pues volver a medir la interacción entre Jimin y Jungkook, cómo están, qué tan sonrientes, qué tan juntos van a poder ser apreciados durante esta pues parte de la gira, que les decía realmente además pues de un mes que van a estar prácticamente en Estados Unidos dando conciertos, así que ya veremos el resultado de esto. Y pues como siempre no me puedo ir sin agradecer a nuestros miembros del canal, que son pues sí quienes nos permiten hacer estos videos, porque son nuestros patrocinadores, nuestros ángeles. Gracias a ustedes por su ayuda para que podamos tener mejores herramientas. Los invito a que si alguien más quiere formar parte de los miembros del canal, hay una serie de videos que son exclusivos para miembros. También se pueden comunicar directamente conmigo en WhatsApp y se vienen nuevas sorpresas para nuestros miembros del canal, así que espero que se unan porque ayudan muchísimo. Y también a nuestros colaboradores activos, gracias por todos sus comentarios, los puntos de vista que me comparten, siempre son muy apreciados. Ustedes saben que los quiero y las quiero mucho a todos los que participan en comentarios, y que sepan que todos sus comentarios siempre son leídos, por eso siempre les va a aparecer con un dedito hacia arriba y un corazón. Eso significa que ya los leí, independientemente de que a algunos les puedo dar respuesta. Y pues si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia, porque nuestros suscriptores también son nuestra alma, son el alma de este canal, lo que también es un aliciente para seguir adelante y seguir creando videos. Así que de esta manera me despido. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que voy a estar esperando sus comentarios. Den like a este video, compártanlo y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente video. Les dejo un beso gigante donde quiera que estén.